Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Tal como lo anunciamos, vamos a iniciar Entrevista Venevisión en compañía del diputado Irán Gaviria, diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad. Muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, Hendrina. Muchas gracias por la invitación. Es un honor, es un gran placer. Para nosotros también es un placer conversar con usted temas de actualidad, sobre todo el tema del abastecimiento de productos y una información importante que aparece reflejada hoy en la prensa nacional, y es que Sundecop admite que se requiere una actualización de precios. Esto a pesar de que muchas personas se quejan día a día del alto costo de la vida. Ellos dicen que están revisando algunos rubros, pero no se dieron detalles, y ellos aseguran que un control bien llevado no debe causar desabastecimiento. ¿Cuál es la clave en este aspecto para regular los precios? ¿Es necesario aumentar el precio de los productos para que pueda haber abastecimiento? Sí, este reconocimiento de Sundecop es el reconocimiento de una política de precios que ha fracasado. Nosotros hemos tenido en los últimos años, los últimos 10 años, una política de precios en el sector alimentos sustentada en la congelación de precios. Y Sundecop admite hoy que hay que revisar no solamente los precios, sino la política. Pongamos casos concretos. El pollo. El pollo estuvo regulado desde hace 2 años a 15 bolívares el kilogramo para el consumidor. Y recientemente se admitió un aumento del 20% para llevarlo a 18%. Pero el ama de casa que nos está viendo, yo esta mañana incluso antes de venir al programa llamé a la carnicería en un mercado libre, está por encima de 35. El vuelo del pollo pasa la barrera de los 35 y de los 40 bolívares. Es decir, ¿y a qué se debe esto? ¿Es un tema de especulación o es un tema de que los precios están desajustados de la realidad? Sigamos con el ejemplo del pollo, pero puede ser para la carne, para la leche. Durante estos 2 años ha habido una devaluación de 4.30 a 6.30. La comida de los pollos, alimentos balanceados, que es maíz amarillo, soya, que se traen del exterior, sufrió un aumento del 50% cercano con la devaluación, pero aumenta la mano de obra, la electricidad, el empaque, entre otras cosas. Entonces no se puede pretender que los granjeros de pollo mantengan el precio de su producto en el matadero entre 13 y 14 bolívares, porque sus costos de producción están por encima de 25. Entonces, esa política de congelación de precios fue un fracaso. En esa llamada que yo hice a la carnicería, pregunté los cortes de carne. Y los cortes de carne populares, no estamos hablando del solomo, del lomito, del muchacho redondo, del muchacho cuadrado, sino la costilla para la sopa, o el lagarto para la sopa. La costilla está por encima de 60 bolívares, 5 veces más el precio regulado. El lagarto está en 90 bolívares. 4,5 veces el precio regulado. Entonces, esto muestra en términos concretos, y el ama de casa que nos está viendo sabe que es así, que la política de congelación de precios fue un fracaso. ¿Y cuál es la estrategia que usted avisora como una posible solución? Ayer el presidente de Cofagán comentaba acá en entrevista a Venevisión que a los productores se tienen contra la pared con el precio de los insumos, y hacía referencia a una posible especulación de todos estos insumos para la producción. ¿Cuál pudiera ser la solución? Pasar de una intervención del Estado, confiscatoria, policial, porque la congelación de precios, ¿cómo se defendía? Enviaban a Sundecop, digamos a Indepavis, al CENIAT, a supervisar precios, a la Guardia Nacional a controlar los envíos, y eso fue un fracaso. Esa política intervencionista del Estado, que fue un fracaso, entre otras cosas, Hendrina, la inflación en alimentos en los últimos 13 años, 2001-2013, salvo el 2009, cifras del Banco Central de Venezuela señalan que el precio de los alimentos creció durante todos estos años, a pesar de la política de congelamiento de precios, por encima de la inflación general. Entonces, de esa intervención fallida del Estado, hay que pasar a una política también de intervención. Yo no soy partidario del libre mercado y de dejar hacer, no, a una política de intervención, no de congelamiento de precios, sino de monitoreo de precios. Pero eso requiere diálogo. Que el Ejecutivo llame
en el caso del pollo, pero podemos decirlo con la carne, con las harinas precocidas, con el arroz, a los productores primarios, a los procesadores agroindustriales, a los proveedores de insumos, semillas, maquinaria, a la banca que financia, y establecer una política que establezca primero niveles de producción, de productividad, precios rentables a lo largo de la cadena agroalimentaria y abastecimiento pleno. Yo estoy convencido que Venezuela tiene las condiciones para tener abastecimiento pleno y quitarle esta angustia, esta desesperación al ama de casa que no consigue arroz o aceite comestible o pollo, o cuando lo consigue tiene que pagarlo más caro. Podemos autoabastecernos en arroz, maíz blanco de las arepas, pollos, huevos, cerdos, carne de bovinos, disminuir la dependencia en leche y en azúcar, que son productos en los cuales tenemos gran dependencia, aumentar la producción interna, disminuir la fuga de divisas y aumentar el empleo en el medio rural. Pero eso requiere una política económica sensata en la cual el Estado pase de ser un interventor a ser un ente facilitador de la producción y el empleo. En la agenda política, cambiando un poco de tema, hay aspectos muy interesantes, como por ejemplo la visita que está realizando en este momento el líder de la oposición, Enrique Capriles, a Colombia. Él aseguraba que su agenda es transparente. Quisiera saber si usted tiene conocimiento acerca de qué temas se van a tratar y qué forma parte de esta agenda, porque él asegura que desde el oficialismo se ha cuestionado mucho esta visita que él está haciendo al país vecino. Sí, ayer en la mañana precisamente tuvimos los diputados de la Mesa de la Unidad una reunión con nuestro líder, Enrique Capriles Radonsky, y nos informó. Está hoy en Colombia en reuniones con el gobierno, habrá una entrevista con el presidente Santos, seguramente la canciller Holguín debe estar allí, con el presidente tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, y dará entrevistas a los medios de comunicación. Una visita breve, un país muy importante, relaciones históricas, comerciales, una buena parte de nuestras colonias extranjeras en Venezuela, la más importante es de colombianos, hay una presencia de venezolanos en Colombia, de forma tal que la relación con Colombia debe estrecharse, y nuestro líder, Enrique Capriles, está haciendo esa visita en esos términos. En materia electoral sigue en pie todo lo que ha sido el proceso de impugnación de los resultados electorales presidenciales. Sin embargo, ayer Enrique Capriles señalaba que era importante seguir esta lucha por lo que él considera la verdad, pero no perder de vista las elecciones municipales. Entonces surge aquí una expectativa en cómo se va a manejar desde la oposición la credibilidad que pueden sentir hacia el sistema electoral cuando se convoque en mediano o largo plazo, aún no está definido el cronograma electoral, para las elecciones municipales, para que los electores vuelvan a confiar, los electores de la oposición, en el sistema electoral. A Dios rogando y con el mazo dando. Continúa la impugnación en CNE, Tribunal Supremo de Justicia, pero hay un evento político demasiado trascendente: las elecciones municipales, alcaldes y consejos municipales. Los alcaldes se les vence el periodo este año y los concejales tienen 2 periodos vencidos. Las elecciones municipales serán un plebiscito. Así como nosotros fuimos mayoría el 14 de abril y hoy somos una mayoría más consolidada, en las elecciones de alcalde la Alternativa Democrática tiene la posibilidad de ganar más de 150 alcaldías, obtener por encima del 55% de los votos y devolverle al Poder Municipal su agilidad, de forma tal que a las elecciones municipales nosotros le damos una trascendencia de elecciones nacionales y estamos preparados. Vamos a las elecciones municipales a consolidar la mayoría que hoy somos en el país, a tener alcaldes al lado de su población y de su gente, y igualmente de concejales muy ágiles en su trabajo. Diputado, se nos agotó el tiempo. Brevemente, el diputado Richard Mardo ayer fue citado ante el TCJ en plena sesión de la Asamblea Nacional. ¿Qué opinión le merece? El caso de Richard Mardo es una injusticia. Richard es el líder más importante, no solo de la Alternativa Democrática, sino de la vida social en Aragua. Su labor al lado de los desposeídos es palpable, y a él se le cobra esto. A él se le está cobrando esto. Yo venía con Richard ayer precisamente cuando un alguacil del Tribunal Supremo de Justicia le entregó la citación. La reacción de Richard fue serena, de mucha entereza, dio una rueda de prensa, y estaremos acompañando a Richard en esa audiencia pública en el Tribunal Supremo de Justicia
quienes lo conocemos, quienes lo respetamos, pero vendrá una presencia masiva de aragüeños a acompañar a Richard en esta hora de la cual él saldrá airoso sin lugar a dudas, Gendrina. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado en Entrevista a Venevisión. Como siempre, un placer conversar con usted.